Hola mi gente, aquí está la doctora Lazarus con mi invitada Karen Acuña y estamos aquí, vamos a cambiarlo un poco, estamos en un restaurante aquí en Dallas llamado Wild Salsa. Entonces queríamos tener un ambiente más, como el brand de Santopia. y también los colores porque somos latinos, entonces sí, tenemos que expresarnos con nuestras manos y con lo que usamos, la ropa y todo. Y con el nombre salsa. Vamos a empezar a hablar con la señora Karen. Ella es una licenciada y se especializó en trauma, como terapia de trauma, pero yo quiero que ella hable de su jornada académica y también probablemente inspirar a alguien allá que piensa cómo hacer eso y cómo hacerlo y las barreras que tú tenías que pasar y enseñar cómo que eso no es un problema ahora y tú lo sobrepasaste. Pues primeramente muchas gracias por tenerme y invitarme, es un placer poder estar aquí con los que nos están viendo y los que van a ver este programa, que están sintonizando a Sintopia. Como dijiste, mi nombre es Karen Acuña y soy una consejera profesional en el estado de Texas. Profesional. Y entonces, para saber un poquito de eso es, pues, regresar, crecí en el área de Los Ángeles, soy mexicana, pero crecí en el área de Los Ángeles y nos movimos al estado de Texas cuando tenía como aproximadamente 16 años. Mis papás son pastores, entonces crecí as a PK child, el hijo del pastor, y tenía un deseo de ayudar. Entonces fui a la escuela y armé mi bachillerato en consejería, es donde empecé, y de ahí entré después a mi maestría, en donde hice psicología clínica, consejería clínica. Entonces dijiste uno de los obstáculos, creo que soy una consejera bilingüe que trabajo con clientes de inglés y en español y como dijo ella especializo en trauma, pero una de las cosas importantes es que no hay suficientes consejeros o consejeras profesionales que hablan el español o que son bilingües, y hay una necesidad tan grande en la comunidad hispana. Entonces, ¿por qué cree que yo tengo el podcast Santopia? Exactly. Y es una necesidad tan grande que uno dice, no, pues ahí está. Aunque haya varios, todavía hay una necesidad muy grande de poder alcanzar a esta comunidad y poder ofrecer servicios de salud mental. Entonces, uno de los obstáculos que creo que todos enfrentan es cómo voy a pagar, cómo voy a seguir adelante y trabajar, limitaciones de eso. Entonces, claro que eso fue un obstáculo muy grande para mí. A mí tuve que hacer el internship, el internado, el práctico, que es parte de la escuela, y tener dos trabajos, entonces, y tener la escuela. Entonces era un proceso difícil, entonces, pero es posible. Hay becas, hay oportunidades, ¿Tú usaste una beca o...? Sí. ¿Qué fue el nombre para que una persona ahí pueda saber? Cuando yo estaba en San Antonio, llegamos a San Antonio, agarré el Essay Scholarship y eso es lo que me ayudó con mi bachillerato, el Alamo County Essay Scholarship. So that helped. Apunten. Yeah, eso me ayudó. Si son de San Antonio, ese es uno muy bueno. Lo agarré de high school. Y ese es el que me ayudó en mi bachillerato bastante. Y después, como fui a SAGU, a Southwestern en Waxahachie, ahí también daban ciertos descuentos por ser hijo de pastor. Hay otros recursos. Y también simplemente como tu familia, el ingreso de tu familia anual te puede calificar por financial aid, todo. A mí solo en eso. Entonces, actualmente te puedes ni tener preocupación de que no voy a poder ir a una escuela y solo por enseñar todos los ingresos de tu familia, y si estás abajo de un límite. Sí, y como es hablando con la comunidad hispana o latina, es importante saber que también hay muchos recursos para latinos en becas. Entonces, pero es buscar. Tiene que hacer el trabajo. Hacer trabajo, agarrar Yo lo hice, tú lo hiciste. Yes. Eso sí es parte de barrera que tienes que brincar para poder agarrar tu maestría. Pero entonces empecé aquí en Dallas mi carrera, empecé a trabajar en el centro de violación y de crisis para mujeres.
Y después de ahí, estuve ahí casi 2 años y después de ahí me fui para la ciudad de Tyler, donde estoy viviendo ahorita, y trabajé con niños que fueron abusados física y sexualmente. Era mi especialización. Y ahora estoy en el centro de consejería samaritano, donde es más al aspecto privado. Y trabajo con diferentes cosas de divorcio, de, como dije, trauma, pérdidas, luto, eso. Es donde estoy. Qué interesante. Y mirar otra latina siendo exitosa es, ay, me eriza la piel. A mí tú eres un ejemplo de eso. Doctoras, no hay también. Y a mí me fascina oír la historia de la otra persona. Entonces, gracias por su adherirse y hablar de su jornada académica. Y espero que le ayudó a alguien. Pero vamos a empezar con el tópico del día, cuál es terapia en trauma. ¿Y qué es trauma? Vamos a empezar así. ¿Qué es trauma? Bueno, es muy importante que empecemos con eso, porque muchas veces pensamos en trauma que tiene que ser algo grande y sí lo es, definitivamente es un proceso que, es algo que puede pasar, pero es algo que fue significante para la persona, una separación, pero eso incluye abuso, violencia doméstica, desastres naturales, donde hay una situación donde la persona no se siente segura y hay confusión de lo que está pasando, a lo mejor no saben qué está pasando, especialmente con los casos que vemos donde hay disparos y eso también, aún viendo eso, puede crear un trauma por escuchar todo lo que está pasando. Entonces, eso es lo que... Un país en caos también. En Latinoamérica hay mucho de eso, de como en Brasil ahorita, que el presidente va a ir a la cárcel. Y no saber qué va a pasar con el país y el estatus económico de ahora, dónde va a estar mi trabajo, todo eso es estrés. Exactamente, y también lugares donde crecen, en donde hay mucha violencia, aquí en los Estados Unidos, donde hay mucha violencia, muchos niños crecen con trauma por ese aspecto. Pero una de las cosas importantes de notar es que no porque alguien ha pasado por un evento significante significan que van a tener un trauma. Exacto. Entonces, solo porque veo a niños buen punto, donde a lo mejor ellos pasaron por algún tipo de abuso y no fue algo fuerte para ellos, pero no lo procesaron como un trauma. Hablamos y ellos se sienten mejor, pero a veces son los papás que están experimentando más el trauma de que el niño que pasó por el trauma. Entonces, saber que cada caso es único, cada persona es diferente, no hay ninguna dos personas que son iguales. Y pueden estar con la misma experiencia, la misma casa, estaba en la misma casa con la trauma o el padre abusivo. Exactamente. Y no lo procesó como algo que le afectó después. Sí, pero el punto es que también todos tenemos como somos vulnerables a experimentar trauma con algo. Cualquier persona puede experimentar trauma. Nadie está, excepto a esa posibilidad. Entonces, saber eso. Pero sí entender que cada caso es único y no estamos aquí para diagnosticar a nadie ni para decir que vean síntomas en alguien más, pero es para ver a ustedes qué son cosas que yo puedo saber y notar en mí. Y también, si noto en alguien, simplemente ser un apoyo. Que vamos a entrar eso un poquito más adelante, pero sí es importante notar que cada persona es diferente, cada persona experimenta traumas o situaciones difíciles, depresión muy diferente que otras que otro ser humano. Entonces es importante saber eso. Y yo creo que aunque se mira, gracias por la información, pero es algo muy sutil lo que está diciendo la doctora aquí. Consejera. Consejera. Después de graduarse de postgraduado es doctora en lo que estudió. Pero que eso lo hace, eso es porque lo escogí este tópico, porque cuando algo es tan sutil así, en cómo alguien puede experimentarlo, pero que todo el mundo lo puede tener, eso lo hace complejo. Y entonces, y porque es complejo, es fácil perderse en qué hacer como paciente. Entonces, yo quiero empoderar al público que me está escuchando aquí en Santopia, y eso es una meta de nosotros, que
yo sé que hay muchas barreras que los latinos que tenemos que sobrepasar, no solo lo socioeconómico, pero también la lengua y después agarrar cuidado médico aquí en Estados Unidos hasta eso es complejo también. Entonces, imagínate cómo vas a llegar si todo, Entonces, exactamente, hay diferentes cosas. So, vamos a empezar a como hablar de temas como bien comunes. Vamos a empezar con depresión. Yo sé que todo el mundo ha escuchado lo que es depresión, pero probablemente no entienden de verdad la definición y que actualmente es complejo también. Que no todo el mundo, como pueden estar deprimidos, todo el mundo puede tener esa emoción, pero hay una diferencia entre el diagnóstico y tenerlo de verdad y no abusar de la palabra. Sí, porque muchas veces lo usamos muy erróneamente o equivocadamente en decir, ay, estoy bien deprimida. Todo lo hemos hecho lo hemos usado incorrectamente, pero es saber que hay una diferencia muy grande en depresión y tristeza. Y todos en algún punto hemos sentido tristeza, enojo, felicidad, coraje, y el coraje es una emoción bien que podemos sentir, pero tristemente a veces vemos como el enojo no es correcto. Es lo que hacemos con el coraje que es lo malo. Exacto. Pero el sentir coraje está bien, el sentir enojo, todas las emociones son válidas. Pero a regresar a lo de la depresión, sí, es muy general, y saber cómo regresamos al otro, donde cada persona es diferente. Pero una de las cosas es ver síntomas, y cuando digo síntomas, es decir, cuáles son las emociones o cuáles son los cambios que estoy notando en mí mismo o en mí mismo. Y eso puede ser en dificultad despertándose, no tener energía, no sentir gozo en el diario vivir, y eso tiene que ser por un largo de tiempo. No decir mucho. Yo diría que si lo está experimentando un sentido de tristeza muy fuerte en más de 2 semanas a un mes, es importante buscar recursos o consejería o alguien que pueda ayudarles a entender, porque es importante que nosotros, especialmente en la comunidad latina, porque estamos hablando de la comunidad latina, es educarnos en qué son los síntomas, qué estoy pasando, de dónde viene esta tristeza, porque tristemente a veces se ve como tabú. Sí. Es un estigma, no podemos hablar de eso. Ay, es flojera, levántate. O no soy hombre, sí. El machismo. Sí. Sí. No se me va a olvidar que hombres también experimentan trauma y eso puede traducir a la familia, a la familia nuclear, y entonces sí, lo ven muchas veces como que es una debilidad, cuando a alguien que también, a un papá, a un hombre, a una mujer, si les da algo del corazón, nunca lo ven como débil porque el corazón no estaba trabajando. Exacto. Y necesita medicina. Es algo que pasó con el cuerpo, es el salud, y la mente es parte de nuestro cuerpo. Entonces, saber que hay cosas que pasan, que necesitamos buscar ayuda, y no significa que la persona es débil, significa que hay un proceso, algo pasó y hay tratamiento para eso. Sí, muy bien. Entonces, para expandir en eso, podemos decir que ¿cómo usted en su carrera, en su experiencia, ha llegado aún siendo tabú, y es bien difícil en nuestra cultura, cómo una persona escuchando puede como romper esa barrera en ellos mismos, ir a agarrar terapia, o con un ejemplo que usted tiene? Pues lo puedo hacer un ejemplo muy general. Hay muchos casos que vienen donde tal vez no tienen miedo de ir a consejería, porque es algo que es intimidante. A mí, aún entrando en la escuela, en maestría, parte de nuestro programa es nosotros ir a consejería, y es algo como, wow, es tener que sentarme enfrente de alguien y decirle todos mis sentimientos y ser completamente vulnerable. Es difícil, no es algo natural, es algo necesario, pero no es algo natural con una persona que no conocemos. Entonces, una de las cosas que pasa en mis casos, en las familias que vienen, es a veces el niño quiere consejería y el papá no está de acuerdo, o la mamá, o a veces el papá está de acuerdo y el niño no está de acuerdo, o una persona simplemente nomás vine pero no estoy muy interesado. Entonces, lo que yo me gusta usar mucho es no es usar mi diploma o usar
todo el entrenamiento que he usado, es simplemente dejarles saber que yo también estoy vulnerable para abrirme hasta cierto punto, pero decir, déjame ver cómo te puedo ayudar. Dame 3 sesiones y si sientes que en 3 sesiones no te está ayudando, tú tienes la decisión de decir, ok, hasta aquí paró y vine por algo y no sentí que era para mí. Pero sí quiero agregar algo en eso, es que es importante saber que no todos los consejeros son iguales. Entonces, puede ser que vayas con un consejero, un psicólogo, a un terapista y no te sientes que esa es la persona que es para ti. Hay diferentes personalidades, entonces no darnos por vencido tan rápido y buscar a la persona que es adecuada para nosotros. Y también eso es bueno expandir en ese punto de que la terapia es medicina, exactamente como diabetes, necesita metformina, insulina, inyectarse. Algo un poquito único en terapia es que es una relación que estás formando con alguien más, entonces es importante ese elemento de tener una pareja o una relación con tu consejera que usted esté cómodo y que le entiende, y unas veces eso naturalmente viene con otra persona que es latina o alguien que es como usted, no necesariamente que es necesario, pero yo digo que se sienten con la libertad de que con terapia se necesita usted tiene opciones y que puede cambiar y puede ir hasta que usted llega a una persona que se siente, ok, esta persona yo creo que me entiende, yo la entiendo y vamos a llegar a agarrar los recursos que yo necesito. Créenlo así, como que ella me va a ayudar como una coach. Sí. Y saber que cuando van a terapia, que me gusta muy bien que dijiste eso, pues como medicina, hay un propósito. Y muchas veces dicen, nomás me voy a ir a sentar a hablar con alguien. No. Sí vas a hablar, vas a hacer eso. Pero no es nomás sentar y hablar con alguien. Es como dijiste, es entender herramientas que puedes usar para hacerme sentir mejor o para poder lidiar con mis emociones. Es una manera de procesar. Es un tratamiento con un propósito a eliminar o bajar esos síntomas que estás experimentando. No es simplemente ir a hablar y no ver resultados. Tenemos que ver, estoy aquí, estos son mis síntomas y hay un tratamiento, y eso es algo que es importante hablar con su consejero o consejera. Sí, es otra opción afuera de medicina. Y no estamos diciendo que pues yo no creo en medicina para si experimenta depresión o cualquier cosa, solo es terapia. No, yo digo que es terapia y medicina unas veces. Y es unas veces consejería es no suficiente. Y hay un balance en el cerebro que no les está limitando a llegar a ese punto. Y no es para siempre. Que la medicina puede estar ahí por un tiempo, agarra su terapia, agarra esas formas en cómo cambiar su comportamiento en adicional con la medicina, y después de un tiempo cuando ya está bien, probablemente hay una conversación que pueden hasta remover el medicamento. Exactamente. Y eso es una de las cosas que es muy importante decir, es que hay muchos pensamientos, especialmente en la cultura hispana, pensamientos erróneos que dicen, pues si tomo medicina, entonces van a ser adictivos, entonces voy a tenerlo todo el resto de mi vida. Y no necesariamente, porque depende con tu doctor. Puede ser un tiempo donde lo necesitas, a lo mejor lo necesitaría alguien el resto de su vida. Todo depende, cada caso es único, pero definitivamente respetamos en la consejería cuando alguien no quiere medicina y empezamos con tratamientos para bajarlo. Ahora, cuando estabas diciendo eso, hay casos donde alguien viene, hacemos terapia por diferentes tratamientos, modalidades, y no vemos mejoramiento o no estamos viendo que la persona está superando esos síntomas. Entonces es cuando lo referimos con un doctor, un psiquiatra o un doctor general, porque puede haber un imbalance químico en el cerebro. Y eso es genético. Eso es genético. Eso no hizo nada más, no es
no fuiste fuerte suficiente, ahora necesitas el no existe. No. Es algo que tu mente no está produciendo correctamente, algo, y hay cierta medicina para ayudarlo. Entonces, no forman hábitos los antidepresivos, es muy importante saber eso. Entonces, esa persona necesitaría esa medicina porque la terapia y la terapia es bueno, pero necesitaba medicina. Y vemos a veces lo opuesto, que la persona está tomando la medicina, pero no está yendo a consejería. Y ese 1 y 2, no 1 o 2 opciones. No, usualmente, si lo hacen los dos, opción A, ¿cuál es la medicina? Ir con el doctor, psiquiatra usualmente es mejor porque es especialista en eso, pero si no tiene el dinero o algo, es suficiente ir a un general y como le estamos diciendo, terapia también. Entonces, y actualmente es mejor porque unas veces se puede hasta recuperar más rápido. Sí. Entonces, solo porque usted no lo quiere hablar o atacar el problema, no es que se va a ir. Sí. Perdón, no le voy a decir. Solo porque usted, pues, si lo ignora, va a estar bien. No se va a ir, no lo podemos poner abajo del tapete y pensar que no está ahí. Es importante saber qué está pasando, de dónde vienen estos sentimientos y saber que los consejeros no están ahí para empujar la medicina. Respetamos, o yo hablando de mí misma, respeto mucho cuando alguien viene y dice no quiero tratarlo de medicina. Empezamos con terapia y ya si llega a un punto donde no está mejorando, porque la persona, la terapia, hay estudios, es muy efectiva, tiene mucha evidencia en muchos estudios donde es muy efectiva. Entonces, cuando la persona está haciendo eso, es otro punto, es otra posibilidad. Entonces, es algo que se habla, pero se respeta ese aspecto. Sí, muy bien. Para continuar con el tema, trauma también se llama como en inglés es como un poco complejo, pero aquí lo voy a traducir. Es un trastorno de estrés postraumático. Eso es otro síndrome o diagnóstico que está sobre el tema de trauma, y que es algo común. Entonces, ¿puede elaborar usted de lo que es eso? O así como la depresión, que es complejo también. Sí, y es PTSD, por si lo escuchan en inglés mucho, es algo que se usa. Pero sí, es trastorno de estrés postraumático, y eso es cuando ha habido un evento, como dijimos, un evento traumático, y la persona está experimentando síntomas en relación con ese evento, o a lo mejor no necesariamente con ese evento, pero empezó desde ese momento. Entonces, incluye cosas como pesadillas, no poder concentrarse, estar muy... ¿cómo se dice? Aware of your surroundings, como conocimiento de dónde está. Ajá, pero en una manera acelerada. Anormal o excesiva. Excesiva, donde está muy... sabe dónde está, pero cada ruido puede ser algo que es un escadenante a lo que pasó, y puede ser que tiene pensamientos seguidos o memorias de lo que pasó recurrentemente en tu mente, y pueden de repente venir. Entonces, esos son varios. No es decir que si alguien está pasando eso tiene. Yo no estoy aquí para diagnosticar eso. Pero como vaya con su consejero o con alguien, pero es importante saber qué incluye ese diagnóstico, qué son síntomas de eso. Y que usualmente por esto es un poco más complejo, en el sentido que usualmente usted lo puede mirar en alguien más. Que, el tío que fue a la guerra no está el mismo después. Eso es un ejemplo clásico de alguien con el síndrome de postraumático, porque la guerra es traumático. Pero puede pasar también después de una violación, un asalto, un desastre natural, como dijimos al principio, guerra, como pérdida de alguien, el escuchar de alguien o ver escuchar cómo murió alguien. Para un niño eso puede ser un poquito fuerte. Entonces, para cada persona es diferente, y como dijimos, no podemos decir porque alguien fue a guerra va a tener
Sí. el trastorno postraumático. Va a ser diferente para cada persona. Sí, exacto. Entonces, para continuar con ese tema, entonces, ¿cómo alguien, si usted lo está mirando en otra persona o yo soy eso, eso se me está tomando al corazón este tópico porque se oye como lo que yo estoy pasando, ¿qué puede hacer esa persona para ir a agarrar recursos? ¿O a dónde? ¿O cómo guiar a esa persona? Si no es usted, pero es alguien más, y hacer, ¿cómo puedo hacer la cosa mejor? Sí. Y saber a dónde guiar la persona, obviamente sabiendo que tú no sos el doctor o la consejera, pero ¿qué puede hacer una persona? Pues primeramente, cuando lo vemos en otras personas, un ser querido, un familiar, es importante ser un apoyo. Y cuando digo apoyo, es muy diferente de necesariamente arreglar las cosas. A veces, como amigos, como familia, como padres, quieren rápidamente arreglar todo lo que está pasando, cuando la persona simplemente necesita ser escuchada. Necesita que alguien escuche lo que está sintiendo sin decir, aquí es como lo vamos a arreglar. Entonces, lo mejor que yo puedo decir, si alguien está pasando por eso, dar un recurso, pero jamás forzar a alguien a ir a terapia o seguir empujando que vayan a terapia. Eso es una decisión que alguien tiene que tomar sola. El apoyo es muy importante y hablando de padres, porque trabajo mucho con padres también. Esa dinámica. Entonces, es ser un apoyo con tu hijo, pero también tener paciencia, porque el estrés, el trauma, la depresión, ansiedad se ve muy diferente en niños y se ven maneras que no son tan buenas. O que nos gustan. Entonces, para un niño se ve como un berrinche, se ve, y no es decir porque su hijo tuvo un berrinche, pasó por un trauma, no es lo que estamos diciendo, pero saber que cuando un niño está sobrepasando algún tipo de trauma o situación difícil, va a haber sale en diferentes formas que no son como, porque el niño no puede expresarse. Exactamente, ¿verdad? Y es por eso que si usted está viendo, usted es el experto de su hijo. Si usted está viendo algún síntoma o emociones o cosas anormales en su hijo, es importante buscar asistencia, buscar recursos en su área. Y si está en la área de Dallas, hay un lugar aquí en Dallas que quería compartir. Es el Trauma Support Services de North Texas. Trauma Support Services, servicios de apoyo de trauma en el norte de Texas. Entonces también puede ir a Google, ir a Psicología Today, Psychology Today, y ese es otro recurso donde usted puede buscar consejeros bilingües, que hablan español en el área donde está usted. Es importante que usted trate de buscar, porque tristemente es lo que a veces de nosotros de ir a dar ayuda, es que no sabemos a dónde ir. Y también si usted no tiene acceso al internet, aunque tiene teléfono, puede ir a una clínica, pueden llamar si están aquí en Estados Unidos a 411 y solo lo llaman así, y le pueden traducir en su lengua y después decir dónde hay un centro de consejería o de salud mental, y después empezar ahí, y después de ahí, porque aquí estamos diciendo que no les vamos a dar todo, vamos a darle los recursos para empezar y usted tomar la decisión y ese procedimiento a buscar sus recursos, empoderamiento. La iniciativa para hacerlo usted, exactamente. Sí. Y con eso es para dejarle saber que sí es importante, si está notando algo en su hijo o en algo en usted y está afectando el diario vivir de su vida, de su familia, de sus relaciones, es importante buscar recursos que nos puedan ayudar. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ver qué más. Pues, y usted trabaja en, ¿cómo se llama de nuevo? Es Consejería Samaritana en Tyler, Texas. ¿Eso está por el estado? No, esa es una organización, es un instituto que está por todo el país. Pero estamos localizados. Puede que yo sé que hay uno en Austin, en diferentes estados estamos, pero es más como consejería privada. Pero es denominational. Diferentes fes. Incluimos la fe de la persona, sea cualquier fe que sea. Espiritual, tiene un componente espiritual también. Espiritual. Sí.
Muy bien. Eso es parte de mi... Wow, pues qué interesante este tema y espero que le ayudó a alguien allá, porque yo siendo doctora y yo también trabajando aquí en el área, en Mission Arlington, en la clínica que estoy dando mi tiempo durante este tiempo, y ella también en Tyler. Yo creo que estamos diciendo que usualmente es porque es tabú, porque es algo que nadie quiere hablar. Eso porque tenemos que hablar de él. Entonces eso porque yo hice esto y espero, yo tengo confidencia que va a ayudar a alguien, pero por favor, si ustedes tienen otro tema que quieren hablar, pueden mandar ahí. Eso también es una plataforma para ustedes, no solo para mí. Entonces úsenlo, y espero que le ayudó. Y nos miramos la próxima vez, ¿verdad? Sí, hablar de la importancia de que necesitamos más hispanos. Más hispanos, por favor. Más que hablan para poder trabajar con la comunidad. Sí. Pues que se cuiden y los miro la próxima vez. Chao. Bye.